Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que nos permite estudiar la palabra de Dios. Bien, hemos estado estudiando algunos temas que hablan acerca de advertencias, y la Biblia está llena de ellas. El día de hoy vamos a abarcar a través de este tema, el cual titulé Causa y Efecto. Causa y efecto. Antes de introducirme a los textos bíblicos, piensen un poquito en esto. Vas por el campo y de pronto ves un huerto de árboles frutales. Hay un letrero que dice limoneros. Ves a un recolector que está cosechando y dentro de su caja lerma, que cuando estaba viendo esta ilustración dije que es la caja lerma y es la caja de plástico con que precisamente se depositan las frutas, esas que vemos muy comúnmente si usted va a la central de abastos. Bueno, pues en su caja lerma acomoda la fruta. Usted se acerca y ve en los árboles que hay limones todavía, que en el piso hay limones y que en la caja hay limones. Pero surge la pregunta ilógica, ¿verdad? Tipo de conversación a veces un poquito desatinada, que a veces hemos llegado a caer nosotros en eso, ¿verdad? Buenos días, usted le dice al recolector. El recolector le regresa el saludo y de la boca, de su boca, obviamente de quien va a andar viajando, sale esta pregunta: ¿son limones? Parece chistoso, ¿verdad? Pero a veces nos llega a pasar. El recolector lo ve con esa cara que hacemos cuando se pregunta algo así, ¿verdad? En realidad podría decir: ¿cómo te explico? ¿Ves limones en el árbol? ¿Ves limones en el suelo? ¿Ves limones en la caja? El huerto dice limonero y la pregunta es si son limones. Bueno, la conclusión es obvia. Ya lo vieron ustedes, no son limones. Ahora, si sembraron retoños de limón, obviamente el agricultor o horticultor, o semillas de limón, ¿qué clase de árbol va a crecer? ¿Y qué es lo que va a producir? Sin lugar a dudas, limones. Ahora es un ejemplo muy sencillo, creo que esto también podría dárselo a los niños y no hay problema para que lo entiendan. Pero hermanos, la vida cristiana es muy similar. Al final cosechas lo que siembras. Al final cosechas lo que siembras. En su inmensa sabiduría, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, viene a este mundo, Él habla precisamente de esa ley, la siembra de la siembra y la cosecha, la ley de la siembra y la cosecha. Y esto no es otra cosa más que en el sentido más amplio de la palabra, es que nosotros, ya sea para bien o para mal, vamos a cosechar lo que sembramos, es decir, bajo las decisiones que nosotros tomemos. Y esto, hermanos, podemos decir que se cumple casi en todas las circunstancias. A alguna excepción, bueno, por la gracia de Dios puede llegar a pasar. Pero así es la vida cristiana. Es una forma de decir que lo que haces tendrá un efecto, que las consecuencias muchas veces son inevitables, y de eso precisamente se trata el capítulo número 6 a los Gálatas. Vayamos a la carta a los Gálatas. Capítulo número 6. Ahora les voy a pedir que me acompañen ahora. Vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Padre bendito, te damos toda honra y toda gloria. Y queremos pedir, Padre Santo, de tu benevolencia, para que, Señor, con el amor, Padre, que tú nos has mostrado, y también, Padre Santo, a través de tu santa justicia, y buscando nuestra santidad, el día de hoy, Padre, permitas que podamos nosotros tener nuestro entendimiento abierto, que pongamos toda la atención necesaria para que a través de tu palabra tú nos hables.
para que tú utilices, Señor, la vida de este siervo y permitas, mi Dios, de que hable con claridad. El denuedo y el poder lo da tu Espíritu Santo. Y es por eso que apelamos a ti. Bendícenos. Quita toda preocupación, quita todo afán y ansiedad de nuestras vidas, para que podamos, Padre Santo, aprender y para que tú, Señor, nos lleves a ser mejores personas. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un canto, ¿verdad? Quizás usted lo conozca, quizás no. Siento que es un poquito más, ¿verdad? No muy conocido, porque pues tampoco, pues mi amigo se encargó mucho de difundirlo, pero se llama Nuevo Amanecer. Ese canto dice: quiero que sea el día de hoy mejor. Y gracias a Dios, porque nos permite poder pensar que en realidad nuestro Dios no quiere que nos quedamos estancados. Y que si hay alguna cosa en nuestra vida de la cual atrás hayamos decidido y que está haciendo efectos negativos, que tengamos también la sabiduría precisamente para hacer los ajustes en nuestra vida cristiana. Del versículo 1 al versículo número 6 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Voy a continuar hasta el versículo 10. No os engañéis. Terminen por favor ese texto. ¿Cómo dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se trae, eso también será. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, el versículo número 1 comienza precisamente con una identificación, ¿verdad? Y está diciendo hermanos. Y debo decir esto, ¿verdad? Porque quizás usted haya crecido con la idea, como muchos de nosotros, de que en esta tierra todos somos hermanos. Bueno, la realidad es que la palabra de Dios nos enseña que no es así, que hay una distinción. Y para eso el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo número 12, él ahí nos explica precisamente de quiénes son nuestros hermanos, qué es lo que tienen en común, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo número 12. Y ahí precisamente nos está diciendo que Dios hace a aquellos que creen en Él entrar dentro de esta esfera, ¿verdad? La esfera de la hermandad. Ajá. De hecho, dice que el Señor Jesucristo, en el versículo número 11, a través de la revelación que se le dio a Juan, ¿verdad? Precisamente dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted como yo lo sabe. Entonces, ¿en qué momento Dios da el derecho y la potestad de que el ser humano sea precisamente introducido a esa familia espiritual? En el momento en que se arrepiente de sus pecados y cree en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para perdón de esos pecados. Es ahí. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque aquí precisamente Pablo está hablando a aquellos que tienen algo en común, y es precisamente la salvación por gracia. La salvación que es otorgada precisamente solamente como un don inmerecido de parte de Dios cuando hacemos este proceso de arrepentimiento y aceptación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en este último capítulo de la carta a los Gálatas, es una carta escrita a las iglesias de Galacia. En el capítulo número 1 dice que a las iglesias de Galacia.
no es a una sola iglesia, sino a diferentes iglesias, dentro de una zona geográfica a la cual se le conocía como Galacia. Es como si dijéramos aquí esta zona, ¿verdad? Se conoce precisamente como Pachuca, pero tiene diferentes colonias, ¿no? Pero tiene diferentes áreas. O si vamos más en general, Buen Hidalgo, y tienen diferentes municipios. Aquí en este caso le está escribiendo, así que la carta, al ser dirigida precisamente a las iglesias, esta se empezó a transmitir de iglesia a iglesia. Y esto es un indicador precisamente que no fue una carta dirigida a una congregación en particular. Es un mensaje a las iglesias de la región. Que desafortunadamente en ese tiempo, hermanos, estas iglesias nacientes, estamos hablando antes del año 100 de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente ya estas iglesias en Galacia ya estaban pues precisamente haciendo la obra de evangelismo, ya mucha gente había creído en el Señor Jesucristo. Esto era de forma oral, porque todavía no se difundían los evangelios. El que corría quizás, ¿verdad? Los dos que corrían en ese momento eran precisamente Mateo y Marcos. Todavía Lucas no se escribía y todavía Juan tampoco se escribía. Así que ahí en esas iglesias, pues era muy sencillo de que pudieran ser influenciados por maestros. Y en este caso, eran influenciados por judaizantes convertidos a Cristo. ¿Qué era un judaizante convertido a Cristo? Era un judío que había aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador. Pero que, sin embargo, hermanos, ellos todavía conservaban prácticas de la ley, prácticas precisamente de lo que les habían enseñado los rabinos tiempo atrás. Ellos se habían convertido por fe a través de la obra expiatoria de Jesús, como lo dijo. Sin embargo, ellos tenían una marcada tendencia de no dejar de observar la ley, tanto que surgió una convicción de que aparte de la ley, era necesario guardar precisamente los ritos que eran obligatorios conforme fueron enseñados por los sacerdotes y los fariseos. Entre ellos, y uno de los más marcados, era la circuncisión. Y otro, precisamente, era el guardar el sábado. Ellos enseñaban ese tipo de cosas. Ahora, había muchos más ritos que también trataban de precisamente de inducir dentro de las iglesias cristianas. Y en Galacia, hermanos, prácticamente las membresías correspondían a gentiles. ¿Entendemos quién es un gentil? No es una persona, ¿verdad?, que le abre la puerta aquí, ¿verdad?, o que le dé el paso. ¿Qué es un gentil? Eran todos aquellos que no eran judíos. Y en ese sentido, entonces, estaban compuestas las iglesias de Galacia por gentiles. Pero Pablo, siendo judío, también sabía perfectamente que la gracia, la salvación por la gracia, libera al creyente de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley al judío. De la esclavitud del pecado a todo aquel que se acerca a Cristo. Ahora, una cosa es que nos libre de la esclavitud del pecado. Y otra cosa es que tengamos influencia de la carne y del pecado en la vida, como creyentes. Usted cuando ha sido salvo ha sido librado de la condena del pecado. Ya no irá usted al lugar de eternidad, que se conoce en la Biblia, ¿verdad?, como el infierno, más propiamente como el lago de fuego en un futuro, en el cual ahí serán llevados todos los impíos. Por gracia hemos sido salvos, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, y esto no es de vosotros, y no por obras, para que nadie se gloríe a sí mismo. Entonces hemos sido librados ya de la condena del pecado, pero la influencia del pecado sigue latente en nuestras vidas a través precisamente de la manifestación de la concupiscencia que nosotros traemos arrastrando. ¿Y qué es la concupiscencia? Es la inclinación a pecar. Es cuando nos vemos precisamente en esa situación en la cual quizás estamos siendo seducidos a hacer algo equivocado y que va en contra de la ley de Dios o de la moral de Dios. Así que, hermanos, cuando usted esté en esta situación, va usted precisamente a tomar una decisión entre ceder o no ceder a la tentación. La tentación por sí misma no es pecado, porque esta la provoca Satanás, él es el tentador. Pero el pecado se convierte precisamente cuando nosotros cedemos ante la tentación. Así que
podemos estar todavía quizás, ¿verdad?, inclinados a pecar. Pero Pablo, precisamente, debemos entender que él no está diciendo lo que está escribiendo en Gálatas como un menosprecio de la ley, sino está haciendo claro de que al llegar a Cristo comprendió que la ley, así como también lo define la carta de Romanos, es un ayo, A-Y-O. Quizás también este término sea nuevo, pero es un término bíblico. ¿Qué es un ayo? Pues en realidad solamente era para describir a alguien que precisamente guiaba a otro. Era un guía, era un maestro, y que también se le atribuía a veces a las nodrizas, las que se encargaban del cuidado de los niños para llevarlos precisamente a una educación. Pero en el caso de la ley, que es la ley escrita, el Pentateuco, era una guía para llevarnos a comprender la santidad de Dios, pero también la imposibilidad del hombre de cumplirla, porque por la ley nadie será salvo. Así que en esta carta Pablo da advertencias, y después de dar claramente las directrices en cuanto a la gracia, que en los capítulos anteriores al capítulo número 6, bueno, en este capítulo aborda aspectos del carácter cristiano. El carácter que todos debemos o deberíamos de desarrollar para demostrar que nuestras actitudes, que definitivamente, primeramente la salvación, ¿verdad?, nos va a dar la posibilidad de obrar cambios. Y si usted está consciente de esto, bueno, se dará cuenta que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros, redarguyéndonos de pecado cuando así es necesario. ¿Y qué es esto de redarguirnos? Llevarnos a entender que estamos obrando de una forma incorrecta. Y además contristamos el Espíritu. ¿Qué es esta palabra de contristar? Es poner triste. Es como si dijéramos, el Espíritu Santo de Dios se entristece por nuestras actitudes erradas. Así que, hermanos, somos llevados a tener ajustes sustanciales e internos para asemejarnos cada vez más a Cristo. Así que abordaremos este tema a través de estos versículos. ¿Y en qué hace hincapié Pablo? Número 1, en que en la iglesia puede haber alguien o alguno que sea sorprendido en algún pecado. ¿Observaron el versículo número 1? Léanlo por mí, por favor, en voz alta. Adelante, hermanos. Vosotros que sois espirituales, restaurad vuestro espíritu, considerando al mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, hermano. Aquí me escucha a todos, hasta el que predica, ¿no? Hasta el que va con un consejo y quiere exhortar, porque incluso le dice, mírate primero a ti mismo. Ahora, sin lugar a dudas, esto nos lleva a pensar que hay quienes todavía tienen una constante lucha contra el pecado. Llámese como se llame. Y que una característica de quien es salvo, de quien ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, es que no está conforme con esa actitud. Sería muy difícil de pensar que alguien que ha gustado las delicias del Evangelio se goce en estar pecando todavía. Esto sería algo sumamente ilógico. No es el efecto de la causa de la salvación, ¿me explico? Entonces, hermanos, difícilmente un incrédulo luchará contra aquello que le da placer. ¿Por qué? Porque precisamente se goza en eso. Pero un creyente debería ser lo contrario. El cristiano verdadero experimentará que el Espíritu Santo que habita en él, como lo dije, se constriñe o se entristece, en otras palabras. Y por lo tanto es necesario que ayudemos a su restauración. No está hablando aquí Pablo y está diciendo, acábenlo, ¿verdad? Sáquenlo. O como hicieron los fariseos cuando llevaron a la mujer adúltera, apedrearlo, porque esa era la intención. Así que, hermanos, no está hablando acerca de eso, sino de una ayuda de restauración. Y hace un énfasis especial. En el versículo número 1 dice así: si alguno fuere sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. Ahora, hermanos, pregunta. Una persona que ha leído la Biblia
y que se ha aprendido versículos, que es más, conoce las escrituras, pero que no tiene este tipo de constricción espiritual cuando está en pecado. A pesar de que se sepa las escrituras, la pregunta ¿es espiritual? Definitivamente no. Hay gente que puede conocer las escrituras y aún así no ser espiritual. Obviamente la palabra tiene un efecto en las personas, eso no lo quitamos, porque tiene poder, pero requiere de una característica especial por parte de nosotros como creyentes, y es que tengamos disposición a andar en el Espíritu Santo. Y si andamos en el Espíritu Santo, entonces en ese momento podemos decir que podemos tener la capacidad de ser espirituales, de ayudar a otros. No se trata tampoco de hablar de errores doctrinales o de actitudes deliberadas, ¿verdad?, de dividir el cuerpo de Cristo. Piensen en esto, que haya alguien que diga, mira hermano, ¿sabes qué? Ya te caché en esta situación, en una situación de deshonesidad, en una situación, no sé, de infidelidad, en alguna situación así, y ¿sabes qué? Ni siquiera mereces la sangre de Cristo, así que ni siquiera vayas a la iglesia. ¿Esa sería una actitud correcta? En realidad no. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos nosotros que darnos la posibilidad de poderle restaurar, y eso habla de una actitud espiritual. Por otro lado, pregunta, si un creyente, ¿verdad?, ha llegado a caer en algún pecado y se arrepiente delante de Dios, aunque este pecado no haya causado, ¿verdad?, una situación quizás de conocimiento público, pero se arrepiente delante de Dios, ¿verdad?, y delante de Dios él se compromete a no volver a caer ese pecado y todo, puedo preguntar si el arrepentimiento del pecador es una actitud espiritual. Sin lugar a dudas es espiritual, porque está haciendo caso a la guía del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hablar precisamente de este tipo de aspectos personales que deben de ser confrontados en amor, porque hay algo que debo decir, que el espiritual se manifiesta a través de actitudes restauradoras, no legalistas, sí compasivas y liberadoras. Así que nuestra actitud debe de ser humilde. La palabra para restauración, hermanos, proviene de una palabra griega que es katarizo. Y a veces nosotros acudimos al griego porque tenemos nosotros que entender cuál es el significado exacto que en ese tiempo se entendía a través de cómo se escribió la Biblia, porque si nos vamos a una lengua original, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Así que esa palabra significa esto: poner en orden, alinear, corregir lo deficiente. Entonces, cuando hablamos acerca de restauración, estamos entendiendo que vamos a intentar que las personas pongan un orden en su vida de acuerdo a la Biblia, en que se alineen de acuerdo a la moral de Dios, en que corrijan esas actitudes que le están causando daño. Pero observen también y pongan atención, fue utilizado como un término médico para restablecer un hueso fracturado o dislocado. Así que cuando vamos a un traumatólogo, ¿verdad?, y simplemente tenemos dislocado el hombro o el codo, ¿verdad?, te lo reacomoda. ¿Qué está haciendo? Precisamente te está restaurando sus funciones, su movilidad. Incluso, hermanos, por los pescadores también ha utilizado esta palabra, catarizo, cuando restauraban sus redes. ¿Y qué era restaurar las redes? Volverlas a poner funcional. Limpiarlas de todas aquellas algas, de toda aquella arena, de todas aquellas piedras que podían precisamente romper la red o que quedaban ahí enredadas. Pero desafortunadamente, hermanos, existe la tendencia humana, y puedo decirlo, una tendencia muy, muy de la carne, a reaccionar como jueces y a no buscar la restauración del hermano. O a veces, en el sentido contrario, a no tomarle importancia. Pero la Biblia nos da una dirección. Dice, vosotros que sois espirituales. Y hermanos, y no es para marcar como si alguien viviera en un nivel superior de santidad. No es para decir, Pablo, ustedes que tienen un nivel más alto de santidad, ¿verdad? Ustedes que ahora son los adecuados, ustedes a los cuales ya son los ungidos, vayan y restauren a los demás. No se trata de una posición de ese tipo,
sino precisamente no es marcar, ¿verdad?, ese aspecto de vivir como un nivel superior de santidad, sino del equilibrio correcto de reaccionar de forma a la que Cristo reaccionaría. Es decir, cómo reaccionaría Cristo ante una circunstancia así al confrontar a un hombre pecador. Ahora, el Señor Jesucristo no era, voy a decir esta palabra, no era cacahuete, ¿no? No era el cacahuete de aquellos que pecaban. No lo quería dejar pasar por alto. No era una situación que simplemente decía, bueno, mira, tu pecado está así chiquito, no como el pecado de aquel que es muy grande, ¿no? Para Dios el pecado no tiene tamaños. Pero sin embargo, hermanos, el tipo de patrón de pecado que tenemos es el tipo de fruto que vamos a cosechar. Porque entre más pecado practique la persona, la cosecha va a ser todavía más nefasta. Y a veces, ¿verdad?, ya no se puede regresar a través precisamente del tiempo. De hecho, hay una advertencia. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En 1 Corintios 10:12, y vayan por favor a ese pasaje. 1 Corintios 10:12. Hermanos, léanlo, hermanos varones, por favor. Adelante. Así que estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es como decir, yo sé manejar muy bien, así que puedo manejar a 180 kilómetros por hora, aquí nunca me va a pasar nada. Es un exceso de confianza, ¿no? Dice la palabra de Dios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Se trata de una advertencia, ciertamente. Cuando el hermano cae en algún pecado, y le quiero hablar con respecto a esto, una persona que no conoce a Cristo y encuentra deleite en su pecado, va a observar una clase de patrones pecaminosos que no va a cambiar por muchísimo tiempo, mientras estos le den un satisfactorio. Al menos de que se encuentre en una situación que lo ponga precisamente contra la pared. Voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, una vida sexual promiscua, homosexualismo, lesbianismo, que lo lleve a adquirir, ¿verdad? Y en tiempos atrás, cuando a mí todavía estaba joven, se empezó a oír del SIDA. Y cuando entonces una persona se encuentra en una situación de ese tipo, en aquel entonces, ¿verdad? Yo estoy hablando de 1986, te das cuenta de que todavía no había, por lo menos, medicamentos que te mantuviesen una calidad de vida más. Casi prácticamente se consideraba que una persona así iba a morir. Los medicamentos no estaban a la mano de cualquiera. Y esto, hermanos, esto es lamentable, porque en el momento, ¿verdad?, que llega a suceder en la vida de una persona que no conoce a Cristo, se va a dar cuenta de que entonces todo ese patrón pecaminoso le llevó a precisamente contra esta enfermedad. Y aunque intente regresar el tiempo, e incluso aunque reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, va a tener las consecuencias de esas malas decisiones. Gloria a Dios si lo hizo, porque eso en el momento de su muerte pues le va a permitir tener una vida con Cristo, pero mientras va a sufrir las consecuencias de su muerte. Pero hermanos, precisamente no estoy hablando de esto, estoy hablando de gente creyente, porque así aparece en el versículo número, en el capítulo número 6, está hablando de un hermano que cae en algún pecado. Y no se trata de un patrón pecaminoso, sino de un pecado que lo atrapó en cierto momento de su vida cristiana al creyente, en donde el diablo, al descubrir su vulnerabilidad, le llevó a caer en la tentación. En la predicación pasada, el día miércoles, yo hablaba precisamente acerca del conocimiento de Dios y el conocimiento del diablo. Dios conoce con anticipación lo que te va a suceder y conoce tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Pero a diferencia de Satanás, él está empecinado en descubrirlos. ¿Y cómo los va a descubrir? Cuando ve en ti una tendencia. Y los va a descubrir y te va a atacar. Es ahí entonces donde entra la gracia de Dios, y cuando nosotros nos afianzamos
del Espíritu Santo y de su guía, y cuando llega una tentación, ¿verdad? Y oramos y le decimos al Señor, Señor, quita de mí estos pensamientos, Él nos va a permitir tener ajustes correctos. Y entonces no va a haber precisamente una derrota espiritual, sino por el contrario, una victoria. Así que, hermanos, el diablo está empecinado en descubrir nuestra vulnerabilidad. Número 2. Es nuestro deber ayudarnos en las pruebas que atravesamos. Vayan al versículo número 2 del capítulo número 6 de los Gálatas. Y hermanas, por favor, quiero que ustedes lo lean, este versículo. Capítulo número 6, versículo número 2 a los Gálatas. No me voy a mover mucho de esta cita, así que pongan un separador en sus Biblias para que lo encuentren cuando les pida que lo lean. ¿Están listas, hermanas? Sí. Adelante. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿De qué le da la idea? Aquí entraría el aspecto de que, bueno, ¿tú por qué eres caballeroso? ¿Te vas a llevar toda la carga? No se trata de verdad de eso, se trata de que debemos sobrellevar con nosotros qué tipo de cargas. Las cargas espirituales y emocionales que nos van a llevar precisamente quizás a limitarnos en una vida cristiana. Pero si estamos nosotros conscientes de que el Espíritu Santo nos puede dar victoria, podemos nosotros salir avantes. Recordemos que una de las imposiciones que los judíos querían propagar era cumplir la ley, pero Pablo arguye atinadamente que en la misericordia, la ayuda mutua, se cumple la ley. Y va muy acorde a la respuesta que Jesús dio cuando se le preguntó ¿cuál es el mayor mandamiento? Recuerdan que hubo precisamente un intérprete de la ley que le dijo ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y el Señor dijo atinadamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se cumple la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva precisamente a buscar el bien, y cuando buscamos el bien vamos a evadir cualquier clase de pecado o infracción de la ley, como mentir, como ser deshonestos, como ser violentos, como no estar controlados en nuestros aspectos de ira, o incluso, ¿verdad?, que somos muy temperamentales. El enfoque es que debemos estar siempre dispuestos a la ayuda mutua. Ahora se intuye que todos tenemos cargas. Aquí Pablo está intuyendo que todos tenemos cargas, porque dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que, hermanos, me pregunto si entre hermanos nos conocemos poco. Observen, ¿nos conocemos poco entre nosotros? Y si nos conocemos poco, ¿cómo podemos orar? ¿Y cómo podemos ayudar a quienes están en dificultades? Yo no estoy arguyendo de que, hermanos, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un concurso de memoria, a ver quién se acuerda de todos los nombres de los que venimos. No es así, ¿verdad? A veces en la familia, a veces se nos va, ¿verdad? Y le damos un nombre por otro a alguno de nuestros hijos o algo. Pero nos conocemos lo suficiente para poder saber que cuando subimos una petición en el grupo de oración, sabemos quién subió esa petición y por qué es lo que estamos orando. Y si no es así, pues el pastor le puede ayudar. Porque entonces vamos a tener nosotros una sensibilización más exacta hacia aquellos que están pasando por una prueba y una carga. Y lo primero que debemos hacer a través de las cargas es orar. Orar unos por otros. ¿Cómo podemos orar y ayudar a quienes están en dificultades? Número 3. Y esto es el versículo número 3 al versículo número 5. Dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿De qué está hablando el verso 3, amigos? Es muy fácil cuando actuamos con soberbia. Es muy sencillo a veces actuar con falta de humildad. Porque cuando al ver al hermano caído piensas, y espero que ese pensamiento no se atraviese en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando vemos a alguien caído y pensar yo soy mejor que tú,
Eso era lo que hacía el fariseo cuando estaba orando en el templo, y el publicano muy lejos, ¿verdad? Arrodillado, ni siquiera se atrevía a levantar el rostro y se golpeaba el pecho y le decía al Señor: sé propicio a mí, pecador. En esa historia que Jesús enseña, dice que el fariseo oraba para sí mismo, ¿recuerdan? Y que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano. Y él menciona una serie de características que para él, bajo su estándar, estaban bien y que le hacían sentir que estaba agradando a Dios. Porque decía: yo diezmo todo lo que doy, ¿verdad? Ayuno, oro. Pero Jesucristo dice que ¿quién salió primeramente, verdad? Perdonado. El publicano. Y lo que dice el publicano, hermanos, tiene una gran profundidad. Dice: sé propicio a mí, pecador. ¿Qué era de ser propicio? Cuando se habla acerca del propiciatorio de una ley, era que el propiciatorio era el lugar donde se cubría con la sangre del cordero, ¿verdad? Se cubría ahí en el propiciatorio porque había un sustituto, y en ese caso era el animal. Y en el caso de nosotros, ya por la Biblia, ¿verdad? Completa, la transmisión de la Biblia, ¿verdad? A través de los hombres que Dios utilizó, sabemos que ¿quién fue nuestra propiciación? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo ahí precisamente el publicano es: Señor, yo no puedo cubrir mi falta, pero tú sí puedes. Así que, hermanos, ese verso 3 que estamos hablando de aquí precisamente en Gálatas capítulo número 6, la soberbia habla y dice simplemente poder decir: mejor, soy mejor que tú. O pensar que tu conocimiento es más amplio y llegas a decir: pues ¿quién me puede enseñar más? En ocasiones, hermanos, también hay quien es orgulloso y no quiere recibir ayuda. ¿Se han encontrado con gente así? Donde a pesar de que está por una situación difícil, no quiere recibir ayuda. Desafortunadamente. En alguna ocasión a mí me pidieron ir a ver a un enfermo. Esta persona, ¿verdad?, ya estaba en una enfermedad terminal. Y pues quizás un poco de experiencia de mi parte. Yo le dije: ok, vamos. Y al llegar me corrieron. Porque esa persona no le habían avisado que yo iba a ir. Y esa persona simplemente dijo: yo no quiero conocer de evangélicos nada, ¿no? En otras palabras. Eso era de soberbia, ¿cierto? Ahora, hermanos, también a veces la gente no quiere recibir ayuda. ¿Sabe que en ocasiones nos cuesta más trabajo aprender a recibir que a dar? Porque a veces sí podemos dar, a veces incluso somos desprendidos. Pero cuando alguien le quiere dar a usted, a veces cuesta trabajo, ¿no? Y le dice al hermano: no, hermano, no es que yo no lo necesito en este momento, pero el hermano insiste: hermano, es que yo tuve en mi corazón dárselo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dejamos que la bendición se detenga y la bendición no fluye. Así que dejemos que la bendición fluya cuando aceptamos la ayuda con humildad, sea cualquiera que sea. De hecho, en Filipenses dice que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y es cierto que cada uno obra porque está convencido de que debe de hacerlo. No debe de dejarlo de hacer. En ocasiones, hermanos, bien pudiéramos nosotros gloriarnos en el Señor cuando hacemos las cosas de forma correcta, y no es una actitud de soberbia. La palabra de Dios enseña que debemos hacer tesoros en los cielos, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo habla, dice: no hagan tesoros en esta tierra, hagan tesoros en el cielo. ¿Está nuestro Señor Jesucristo enseñando que seamos soberbios y que digamos: Señor, esto lo hago para tu gloria y en tu nombre? Eso no es soberbia. Es un reconocimiento de que nuestro Señor, ¿verdad?, nos ha mandado algo que nosotros debemos de hacer. La soberbia y la presunción sería: quiero que todo el mundo se entere, ¿no? Cambiarían las motivaciones. Las buenas obras con las motivaciones correctas, no buscando nuestra propia honra, no buscando el reconocimiento de los demás, tienen una validez, tanto que en el tiempo del tribunal de Cristo se examinarán tus obras, hermanos, y también las mías. Recuerden que el tribunal de Cristo no es para condenación, es para premiación. Y usted y yo podemos perder las recompensas de Dios si ya hemos sido recompensados en este mundo.
Así que, hermanos, Cristo examinará mis obras y el cuidado que tuve de mí mismo al hacerlas. Punto número 4. Debemos reconocer a nuestros instructores. Vean otra parte del carácter cristiano. Versículo número 6. Ahora todos juntos, hermanos. Adelante. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra. Obviamente la palabra de Dios. Todos hemos sido enseñados en la palabra de Dios y todos estamos constantemente enseñados en la palabra de Dios. Quien enseña o quien predica no quiere decir que ya lo supo todo, ¿no? Al contrario, somos enseñados en el momento en que estamos desarrollando un tema. Y cuando hacen partícipe y le dicen al hermano que predica o al que tenga de maestro, o que un alumno, de verdad, un niño le diga a la maestra de su clase dominical, maestra, muchas gracias, o que en un tiempo de consejería le pueda decir, me ayudó mucho lo que usted me dijo, si tratase de un diácono, tratase de una hermana espiritual o una hermana, ¿verdad?, que dé consejos espirituales, y le hace partícipe de que fue una bendición para usted eso, está siendo partícipe de las cosas buenas. No nos engañemos, hermanos. Hay algunos versos en la Biblia que a veces líderes espirituales las manipulan para hablar acerca a lo mejor de recompensas monetarias. Esto no está hablando aquí de recompensas monetarias. Está hablando del fruto espiritual que se obtiene cuando se predica la palabra y cuando se enseña y cuando se reconoce de quién provino eso. Y se haga partícipe de toda cosa buena. Obviamente también es bueno lo otro, pero aquí está hablando precisamente de aspectos espirituales que van más allá de una recompensa monetaria, sino de transformaciones de vida. Así que, hermanos, este es uno de los pasajes que la iglesia debe ser enseñada al reconocer la labor de instrucción. Porque la labor de instrucción, hermano, no es solo teórica, sino por el ejemplo. En ocasiones, algunos pastores y maestros sufren el menosprecio hacia su ministerio. Y es evidente, porque cuando a veces uno les indica que hay algo que hacer, que le va a ayudar a ajustar su vida, y simplemente se tiene una respuesta, bueno, es que sabe que, hermano, yo hago lo que quiero. Es una situación de menosprecio directa a la palabra. Otro pasaje dice, y esto ya habla un poco acerca del otro aspecto, porque dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, si Dios en su ley expresó interés porque los animales fueran sostenidos y cuidados por sus dueños, ¿cuánto más la iglesia debe responder de forma adecuada al cuidado de quienes enseñan? De hecho, hay otro pasaje, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y no es, hermanos, no es que los pastores tengan el deseo de ser beneficiados de forma exagerada. Este doble honor se refiere tanto al sostenimiento como al respeto a su ministerio. Ahora, hermanos, el pastor, cuando tiene el llamado del Señor, se convierte en un ministro del Señor. Y la iglesia es el medio por el cual Dios quiere su sostenimiento, pero no se convierte la iglesia en el patrón del pastor. Si no, yo tendría cada uno un pastor, un patrón de parte de ustedes, ¿no? Pero no se trata de eso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el ministerio de pastor va más allá de una enseñanza. Piensen en esto. Usted fue a una escuela secular, ¿cierto? Tuvo un maestro de alguna materia, sea matemáticas, sea geografía. En mi tiempo sí existía la geografía como una materia aparte, ¿verdad? Ahora, la escuela le exigía al maestro que enseñara, y usted tendría que aprender a través precisamente de la asignatura que él tenía. Pero la escuela no le exigía que tuviese un buen testimonio, y menos fuera de la escuela, ¿cierto? Él podía hacer con lo que quisiera su vida mientras enseñara. ¿El pastor es igual? No. Definitivamente no. Porque surge un llamado antes. Así que, hermanos,
No se le pone precio al ministerio, ni al de consejería, ni al servicio ofrecido, ni al tiempo de oración, ni al estudio bíblico, ni a la disposición que a veces 24/7 se requiere. Que por cierto, ¿verdad? La predicación es la vocación designada por Dios a los pastores y no tiene un ofrecimiento contractual. Y en un incumplimiento, ¿verdad? Dejará de hacerlo. De hecho, hermanos, ¿verdad? Dios nos libre si pensamos eso, y Dios nos libre si cuando prestamos un servicio a nosotros, Dios nos libre también de pensar y decir, bueno, no se me reconoce. Al fin y al cabo, ¿a quién están haciendo el servicio? A Dios. Para terminar, el punto número 5, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que un hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice la palabra de Dios que no nos autoengañemos. Usted y yo acabamos de leer una máxima, una ley que difícilmente se puede quebrantar. ¿Por qué? Porque después de la siembra viene la cosecha. Así que lo que siembras, déjame decirte algo, va a importar. Y va a importarse a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. No importa lo que siembras. Si usted no le tomó importancia como padre, dejar que sus hijos vivieran en la adolescencia, en la adultez muy cercana de usted y de él ya traspasada, quizás se encuentre con alguien con problemas de alcoholismo. O con respecto a lo mejor a llevar una vida sin preparación. O un matrimonio que en su momento, ¿verdad? Depende de dos. Obviamente con Dios serían tres, pero me refiero, depende de dos para que se vayan y se lleven bien con la ayuda de Dios. Usted puede sembrar, según lo que dice este pasaje, para la carne, ¿cierto? ¿Lo leyeron? Versículo número 8. El que siembra para la carne, ¿qué va a cegar? Corrupción. Va a cegar corrupción. Hay cosas evidentes cuando se trata del pecado. Pero quizás también esté autoengañándose si piensa que su propio juicio hace usted demasiado para el Señor. Hermanos, nos autoengañamos si decimos que asistir a un culto le va a agradar al Señor del todo. Y tengo una vida que no es acorde. Porque quizás le da más importancia. Y observen, no trato de ir a nadie. Y si alguien trae un chaleco, yo lo traigo primero aquí. Ajá. Pero hermanos, le da más importancia a la puntualidad del trabajo o a algún evento que a los cultos. O de que de acuerdo a su percepción Dios le bendice más porque usted es mejor que el publicano. Déjeme decirle que usted diariamente tiene la oportunidad de invertir en el reino de Dios. Tiempo, talentos, oración, recursos. Sobra decirle, hermanos, que usted no se va a llevar nada de lo que tiene en este mundo, se lo va a llevar cuando muera. Nadie sabe, ¿verdad? No se va a llevar nada. Me gusta pensar que tenemos algunos anhelos cuando moramos, ¿verdad? Porque lo hemos platicado con mi esposa, y mi esposa me dice, cuando yo me muera me pones este himno, que canten este himno. Yo digo que me voy a morir antes, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, hermanos, eso le dará paz, ¿verdad? Porque estoy cumpliendo quizás un deseo que con anticipación se me hizo.
pero ella no estará ahí. No sabrá si canto o ese himno, ¿cierto? No lo sabremos. Pero sobra decirle también, hermanos, que nada de esto se llevará a esta tierra. Ustedes quizás, bueno, si son de mi generación, y si son de la nueva generación, qué bueno que pueda identificar a estos compositores. Beethoven, Strauss, Chopin, fueron grandes músicos. Se les considera genios de la música. Y sus composiciones han perdurado. Pero al fin y al cabo, si a usted le gusta mucho esto o a algunos otros, los olvidarán cuando Cristo nos lleve. Porque no se va a cantar eso en el cielo, ni se va a oír esa música en el cielo. Me atrevo a decir que no. Porque, hermanos, estos cantos no serán reconocidos como un fruto eterno. Pero ¿qué decir de esas acciones que contribuyeron para glorificar a Dios? Como dice en ese pasaje, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Eso sí va a tener fruto perdurable. E incluso ahí hay una máxima, mayormente a los de la familia de la fe, enfocándonos en que debemos de ayudarnos. Así que, hermanos, estas acciones que contribuyeron para glorificar a Dios tienen que ver también con esas almas que fueron llevadas a los pies de Cristo porque alguien le predicó el Evangelio en predicaciones que muchas veces, déjeme decirlo, suelen ser anónimas, porque usted le predicó a alguien quizás, ¿verdad? Solamente usted, el que lo recibió, lo supo. Pero usted le presentó el mensaje y fue y aceptó a Cristo como su Salvador. O quizás abrió la ventana para que más adelante, en otro acercamiento y otra posibilidad que Dios le dé, pueda recibir a Cristo, porque ya antes había tenido un testimonio. Un solo vaso de agua dado por un creyente, con las motivaciones correctas, son anotadas como una acción justa. ¿Recuerdan la palabra de Dios? Cuando Jesucristo dijo, cualquiera que dé un vaso de agua a estos pequeños, es como si a él se lo hiciera, y que será recompensado en el reino de los cielos. Quédese con esto, hermanos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto nos habla de carácter cristiano. Recuerden que no es lo mismo temperamento que carácter. Temperamento es lo que nos aflora de una forma muy natural, ¿verdad? Pero el carácter se desarrolla. Es una actitud. Y tiene que ser formada. Es formativa. ¿A través de qué? A través precisamente de conocer la santidad y también la naturaleza de Cristo. ¿Cómo actuó Él estando en este mundo? ¿Cómo actuó con la mujer en adulterio? ¿Cómo actuó con Pedro cuando le negó? ¿Verdad? ¿Cómo actuó nuestro Señor Jesucristo aún con los fariseos y que incluso, ¿verdad?, los confrontó, pero buscaba en ellos arrepentimiento? Tanto así, ¿verdad?, que la situación cuando le preguntan que querían una señal del cielo, le dice, tendrán la señal del profeta Jonás. Es decir, esperen mi resurrección y entonces ustedes esperan. Porque ya había sanado, porque ya había resucitado a Lázaro, porque ya había hecho muchas cosas y aún así no creían. La prueba máxima de la resurrección corporal de Cristo, ¿verdad?, es lo último en lo cual los fariseos podían poner su fe. Hermanos, pues alguien que haya tenido un contacto, ¿verdad?, en ese tiempo tan cercano, tan glorioso y tan magnífico por parte de ser testigos de lo que Jesús hizo y aún no creer, no se puede hacer más. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra y entender, mi Dios, de que somos responsables de nuestras acciones y también de nuestras decisiones. Quizás más de uno esté cargando con alguna siembra que en el pasado le está trayendo quizás situaciones de problemas, quizás remordimientos o quizás en un punto, Señor, el poder acercarse a ti en arrepentimiento para poder, Padre Santo, poner en tus manos esa carga. Seguramente, como tú lo has hecho, Señor, muchas veces, le ayudarás y nos ayudarás. Y te pido, Padre bendito, de que tú, Señor,
nos ayudes. A veces, Padre Santo, por nuestra obstinación, podemos llegar al punto de pensar que es demasiado tarde. Pero en ti y por ti no hay, Señor, ese tiempo cuando tenemos nosotros, Padre Santo, disposición. Si en algún momento habrá que cosechar cosas, Señor, que pues difícilmente querramos que pasen en nuestra vida, ayúdanos a tener fortaleza para pasar, Señor, a través de ellas. Y entender, mi Dios, que, Padre, una gran parte de la culpa, si no es que toda, fue porque, Padre Santo, nosotros fuimos soberbios y no pudimos, Padre Santo, acercarnos en humildad para poder cambiar aquellas cosas que quizás en el pasado no nos estaban dando problemas, pero ahora sí. Y Padre Santo, bendícenos y ayúdanos también para tener una actitud de poder dar. Dar, Señor, consejo, dar tiempo, consuelo, ofrecer misericordia para aquel que lo necesita. Una ayuda material, si Padre Santo es la situación que se debe sortear. Y ayúdanos a ver a la familia de la fe, Padre Santo, como a los más cercanos dentro de estas relaciones humanas que tú nos permites vivir. Cierto que tenemos familia que no es creyente, ayúdanos, Padre Santo, a actuar de forma correcta para que ellos tengan un testimonio de lo que es una vida transformada por Cristo. Pero sobre todo, permíteles, Señor, que puedan, Padre Santo, llegar a aceptar, Señor, su perdición y que tú, Padre Santo, lo puedes, Señor, librar de esa naturaleza a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.